práctica un poquito para darles herramientas que les ayuden a pensar y a que por lo menos ustedes empiecen a cuestionar qué es lo que están haciendo. Entonces, bueno, sin más, Roger, te paso la palabra para que esta horita se va a ir muy, muy, muy rápido. Como les dije, va a ser algo práctico. Y recordarles que tenemos interpretación en inglés. So for English speakers, you can go to the English channel. And also if you wanna contribute, please, we would love to hear from you too. And para los que, si alguien contribuye en inglés, que sepan que se pueden ir al canal de español y va a estar también traducción simultánea. Si aquí en la sala principal se está hablando en inglés. Entonces, Roger, todos tuyos. Listo. Gracias, Raquel, y gracias por estar en este espacio, porque em, trabajar temas de medición, temas que soportan, ¿no?, el desarrollo de una organización, y no hablo de medición de impacto, sino de la medición en general. Siempre se ha dicho que ayuda a tomar decisiones y que si no se mide no se mejora, ¿no? Y hay una suerte de información con buena voluntad que se habla que medir es importante. Sin embargo, medir es súper complejo, es costoso, es desgastante. Entonces, ¿en qué momento logramos encontrar en la medición ese proceso de aprendizaje? Creo que del tiempo que llevo trabajando en el sector social y haciendo procesos de medición importantes, mediciones complejas, con grupos de control, mediciones simples, mediciones mal hechas, de todo tipo, el gran desafío siempre va a ser que nos haga sentido un proceso de medición. O sea, es importante, coherente, es valioso. Si nos hace sentido, habrá significado, ¿no? Y ese es para mí el análisis de cómo yo valido que realmente haya un conocimiento, ¿no? Hace sentido, se construye significado. Yo sé que eso suena un poco más elevado, teórico, pero el punto de partida para medir impacto y medir lo que hacemos inclusive para construir una teoría de cambio, que vemos frameworks y herramientas gratuitas a montones. O sea, de hecho, tener indicadores con IA ahora y tener una teoría de cambio es demasiado sencillo y nos puede tomar 15 minutos más o menos estructural. Entonces no vale la pena una clínica donde vamos a hacer algo que ustedes lo pueden hacer de forma autónoma, ¿no? O sea, eso es algo que ya estaría inclusive para mí inválido. ¿Qué es una sesión de una hora de una clínica? Entonces tiene que permitirme a mí primero salir de mi contexto natural, del día a día, regalarme el espacio de estar conectado con tanta gente y poderme a pensar de dónde está sucediendo el impacto que yo estoy generando. Quiero validar que realmente lo estoy entendiendo, que puedo contarlo fácilmente a cualquier persona, que puedo entender la diferencia entre algo que me busca propender al impacto, que propiamente el impacto, es algo muy importante, que me habilita el impacto. ¿Y qué es el impacto? Y aquí viene lo estratégico. Si yo aprendo y entiendo qué me ayuda a empujar el impacto, ¿qué debería hacer mi organización y mi empresa? Debería estar enfocada en cómo acelerar el impacto. Solo, jamás. En el sector social, sobre todo en el sector social, y jamás se puede lograr un impacto solo, ¿no? Es multicausal, hay demasiados elementos alrededor, son demasiados contextuales. Tú puedes trabajar con toda la energía 24 horas al día y puede haber un problema climático, un problema social, un tema político, y te afecta considerablemente todo lo que estás haciendo, ¿no? Y aún así son factores o elementos que forman parte de cómo se habilita ese impacto. Entonces, el día de hoy vamos a charlar un poco si es que hemos logrado ahora, algunos que ya están más avanzados, porque sé que la sesión y los equipos grandes son heterogéneos, pero si alguno o alguna de ustedes puede contarme de manera muy sencilla el impacto que se genera, vamos a reaprender desde mi punto de vista qué es teorizar un cambio. Vamos a aprender una cadena de valor de impacto, que básicamente es cómo se distribuye, la manera en cómo entiendo los grandes momentos donde se genera el impacto, ¿no? Inclusive cómo esto me permite a mí aprender y saber con quién tengo que hablar. O sea, es tan estratégico elaborar una estructura de medición de impacto que te detalla con quién tienes que conversar y te hace todas las renuncias más importantes.
Tú tienes una reunión con alguien, con un aliado, tú miras tu teoría de cambio, tu cadena de valor, de impacto, y sabes si vale la pena o no vale la pena esa reunión. ¿Por qué? Porque ya sabes si ese aliado te va a ayudar a masificar o amplificar el impacto. O simplemente es un aliado que no forma parte de todo tu modelo de cómo estás teorizando el cambio. Los que o las que me conocen saben que yo hablo mucho, entonces la interrupción es obviamente bienvenida, ¿no? Porque estamos charlando de cómo esto también forma parte de mi aprendizaje, pero ustedes también tienen otros aprendizajes y traerlos aquí suma Está muchísimo. bien, yo puedo interrumpir entonces, Roger, ya que Por estás supuesto, invitando, excelente. y voy al lenguaje que vamos a utilizar y te pregunto para tipo, setear expectativas si mucho de lo que vamos a hablar tiene una noción más bien conceptual y no operativa. Bajo ningún punto de vista, alguien que coincide con mi teoría del cambio, yo puedo saber si me va a ayudar o no me va a ayudar. Hay un sinfín de cuestiones intermedias que hacen que esa relación continúe o no continúe. Claramente uno busca gente que lo pueda ayudar, pero no es tan simple como mirar mi teoría del cambio y saber si Fundación Bayer o el BitLab, que deberían ser obvios ayudadores de mi teoría del cambio, van a ayudar a maximizar el impacto, ¿no? Sí, voy a adelantarme a esa pregunta y ahí te digo por qué he evidenciado cómo me ayuda. Yo tengo un proyecto y de fortalecimiento de capacidades y autonomía de una población rural, ¿no? Yo cuando comienzo a teorizar el cambio, yo quiero que esas personas tengan mejor conocimiento y acceso a temas financieros, que tengan acceso a temas de autonomía, liderazgo, y yo trabajo en eso. Pero cuando hago mi teoría de cambio me doy cuenta que como todo es multicausal y complejo, yo también necesito tener capital económico para ellos. Yo no entrego capital, no soy una microfinanciera, no soy una fintech. Voy a ser muy básico, pero yo tengo que hablar dentro de los aliados, tengo que hablar con organizaciones que puedan entregar procesos de capital financiero. Eso me suma muchísimo porque si yo consigo capital financiero para ellos, voy a posibilitar por mayor veces, mayor probabilidad, el espectro para ellos y para su condición de sus nuevos negocios o para un nuevo futuro. Pero también hay un tema de salud mental. Yo no me di cuenta que mi causalidad, me di cuenta que las personas que buscan en la ruralidad del día a día tienen mayor problemas por el tema de estrés, de sensación de desesperanza aprendida, muchas cosas. Voy a buscar un aliado que trabaje en temas de salud mental en entornos rurales. Pero la juventud también tiene que ver. Obviamente me voy a encontrar con muchos elementos y yo tengo que decidir quiénes son los que me ayudan más a materializar ese cambio, ¿no? Por eso es que en mi herramienta de teoría de cambio, la que yo uso, que son 4 columnas, está problema, cambio esperado, cómo lo habilito y quién me ayuda a habilitar el cambio. Después ya al momento que hago mi tablero de indicadores, eso es un tema más de un tablero de control, ¿no? Roger, yo creo que Estamos, hay, me puse en mute, pero estamos. ¿Cómo? no, no sé si la pregunta, porque me quedé pensando, Fer, si tu pregunta era, o sea, que este es un tema como de medir impacto y los aliados, pero también está la parte operativa, que o sea, que no todas las personas que estén como colaborando en la parte operativa, digamos, en un enfoque más comercial, van a influir a tu teoría de cambio, ¿no? Ese es, yo lo entendí Desde así. el 100% era una pregunta operativa y no de Conceptual. enfoque teórico solamente, pero me sirve igual la respuesta que me da Roger para reinterpretar cómo leer lo próximo. Me sirvió la respuesta. Sí, mira, que lo hablamos con Raquel la semana pasada, porque yo le dije, esta clínica, para mi punto de vista, necesita tener una segunda versión. ¿Para qué? Porque al momento que ya tenemos check dónde está el impacto, cómo lo habilito, en dónde se encuentra, yo voy a comenzar a identificar dónde está esta minería de datos en mi organización. Y es súper eficiente saber que mi gente comercial y de proyectos tenga incorporado en su rutina diaria esta manera de documentar. El gran fracaso de la medición es que es un proceso aparte, paralelo, transversal, que dicen, ¿no? Y lo hago con un esfuerzo en otro momento. Ya fracasé. ¿Por qué? Porque
no tengo primero los recursos para tener un equipo o un externo que lo haga como lo hace normalmente el sistema de cooperación. Tiene un presupuesto donde dice evaluación intermedia, evaluación externa, línea base, evaluación final. Pues cuando tienes presupuesto para hacer eso, los contratas. Y aún así, ese aprendizaje está tercerizado. Pero cuando tu equipo y tu sistema de operación tiene claro dónde están los datos, dónde hay la forma en que se captura, está integrado en tu día a día, esto me permite a mí tener mayor aprendizaje de forma natural, ¿no? Y eso es algo que debe de revisarse y verse, y yo lo dejaría para una siguiente sesión después de tener esta de forma clara, ¿no? Porque la otra es un tema muy de gestión y de obviamente tratar de que lo que sucede muchas veces con los equipos que te dicen, no, es que debes de contratar a un líder de medición y evaluación. Una parte me dice que sí y otra parte me dice qué peligro que todo se lo descargues a alguien que se va a encargar de eso. Entonces, yo trabajo en una organización de impacto. Quiero que mi gente de alianzas y de operaciones esté pensando también en el impacto. Por eso tiene que hacerle sentido, lo que dije al comienzo. Si no le hace sentido el impacto, no construye significado, no siente que es relevante esto. Entonces, tiene que ser siempre aprendizaje. Y obviamente cualquier estrategia está basada en el aprendizaje. ¿Vale? Yo quisiera, antes de comenzar, he puesto 3 fotos al azar, de 3 personajes al azar, sin nombre, sin nada, y me gustaría que alguien me cuente cuál es el impacto que estaría generando a una de estas personas, sin decirme, obviamente, lo que hace, sin decirme su modelo de negocio, simplemente, si me pueden narrar, y ya estamos en la capacidad de narrar el impacto que está generando en estas personas. Roger, el impacto que estamos generando nosotros, o sea, lo que yo creo que estoy impactando sobre ellos. Siempre es bueno tratar de pensar que cuando hablamos la palabra impacto, que es un término súper utilizado de muchas maneras y sin apellido, debería tener impacto positivo y negativo al menos para entenderlo. Todos ustedes impactan de forma positiva y de forma negativa con lo que están haciendo, pero cuando tienen un modelo de negocio social o de impacto favorable para personas, estamos buscando propender por ese impacto favorable, ¿no? Entonces, y siempre es lo que genera. Imagínate que es un efecto. Tú tiras una pelota o una piedra a algo y rompe ese algo. Ese es el impacto. No el tirar la piedra, no la piedra, no la fuerza con la que la tiras. El impacto es lo que estalló y generó. Si yo veo ese vidrio roto, yo puedo decir, seguro que fue una piedra, seguro que fue un ladrillo, seguro que fue un zapato. Pueden ser muchas cosas. ¿A qué le puedo atribuir esa rajadura? La atribución es lo que tú te llevas gracias a lo que lograste hacer, ¿no? En impacto hablamos de atribución y gestión, para usar términos un poco menos teóricos, pero ayuda a entender cómo tú te atribuyes que eso que hiciste en el vidrio fue por lo que tú tiraste. ¿Qué pasa si el vidrio ya estaba rajado? ¿Qué pasa si el vidrio ya estaba viejo? Entonces, con un golpe se hubiera generado. ¿Tú por qué te atribuyes? ¿Qué tanto conoces del vidrio y su historia para decir que con lo que tú lograste lanzarlo, generaste ese cambio esperado? Ok, ¿y escogemos solo una fotografía o Sí, tiene que integrar las 3? No, una sola. Y cuéntame ese gran cambio que se generó en las personas, sin decirme qué hace tu negocio, tu empresa, tu startup, qué hace. Ok, sí, al señor Don Juan con su bastón y esa enorme sonrisa que tiene en la boca es porque tiene autonomía, tiene independencia y su calidad de vida ha mejorado por mucho a lo que estaba viviendo antes. Ahora viene la pregunta que a veces es como difícil, ¿no? ¿Cómo medimos autonomía y calidad de vida? ¿Cómo sabes que tiene autonomía y calidad de vida? Porque puede tomar, primero en autonomía, puede valerse por sí mismo, no necesita acompañamiento para comer, para ir al baño, para sus necesidades personales. Su independencia está en que toma decisiones y su entorno, llámese familia, hijos o nietos o quien esté en torno de él, respetan esas decisiones que toma. Como Listo. consecuencia, al sentirse
que tiene suficiencia todavía, que su palabra vale, vamos a decirlo, que no tiene que seguir órdenes de nadie más, se siente más alegre, se siente más pleno y que todavía puede seguir funcionando. Por eso tiene esa sonrisa. Claro. ¿Y cómo te enteraste que él es más pleno, tiene más autonomía? ¿Cómo se enteró tu empresa, tu organización de eso? Porque lo he entrevistado, he platicado con él y porque tengo acceso al estilo de vida que tenía antes. Tú Conozco su tienes vida anterior. tienes acceso a esa información. Estamos hablando que dentro de tu proceso de medición, técnicamente voy a hablar ahora, tienes un método probablemente mixto y entre una de esas está un enfoque cualitativo donde tienes que recoger las historias de vidas y entrevistarlo a él para tener esa información y Ujú, validar y básicamente como autodeclaración, que también es válido, te está diciendo que gracias a lo que hizo con ustedes, que hasta ahora no sé qué es, ujú, y te está diciendo que ha logrado tener esa autonomía. Sus familiares probablemente declaran eso, ¿no? ujú. Entonces, para que más o menos me entiendas, no sé en qué momento del mes, del año, del semestre, hacen esas entrevistas, pero si eso tiene una estructura, comenzamos a ver de qué manera eso se incorpora en tu día a día y forma parte de la manera en cómo recoges información. Ahora, no sé si en capacidad, si ustedes hacen una entrevista y si son 500 beneficiarios, son 1000, 1200, a los 1200 los entrevistan solamente un poco, a un porcentaje, a una muestra, ¿no? Pero a lo que simplemente en esta primera diapositiva quería validar contigo y gracias por tu información porque me redactaste bien el impacto. O sea, justamente es lo que queremos y es complejo medir. O sea, cuando medimos justamente el impacto nos encontramos donde una burbuja o una bola así mágica donde comenzamos a pensar si es por entrevista, porque alguien me lo declaró, me lo dijo. No es tan fácil tener información cuantitativa, ¿no? Que me pueda resolver eso. Pero si comenzamos a identificar ya en el día a día y tu operación, hay alguien de tu equipo que te pueda dar y te pueda monitorear su desempeño semanal, quincenal de sus salidas afuera, a paseos o a decisiones. ¿Hay alguien que te pueda dar información más constante para contrastar de tu equipo, de alguien? No, la cuestión está en justo en lo que te comenté. Yo conozco a esta persona, sé cómo era su estilo de vida y he visto lo que ha modificado en función de lo que yo le sugerí que hiciera o de lo que le aporté de alguna manera. En términos generales, para todos los clientes que yo tengo, la única forma que tengo acceso con ellos es a través de cuestionarios y es una muestra representativa de lo que tengo como potencial de mercado. ¿Y quién hace los cuestionarios? Tú misma. No, tengo una persona en marketing que me ayuda a trabajar con eso y diseñamos juntos, tanto mi marido y yo como con ella, Uh -huh. y decidimos cómo está, lo valoramos entre nosotros, lo probamos con personas muy cercanas, pero que no tienen como una relación directa con la empresa para ver cómo se entiende y después de eso lo lanzamos a donde tenemos la gente a la que estamos atendiendo. Perfecto. Listo. Igual, Georgina, muchas gracias. Me ayuda a ir recreando este concepto de medición. ¿Vale? Gracias. Gracias. Mariam, tú tienes la manito levantada primero, Mariam. Antes que yo estaba Blanca. ¿Sí? Sí, Bueno, Blanca estaba antes que yo. vale, vale. Es que no. Muchas, muchas gracias. Bueno, a ver, voy a narrar mi historia. Perfecto. Doña Mari llega a Consentido y le hacemos una primer valoración gerontológica en donde nos damos cuenta que tiene un nivel de deterioro cognitivo inicial, tiene depresión en niveles moderados y ansiedad. Le hacemos un primer plan personalizado y empieza a asistir a actividades de consentido como desayunos baile, talleres y empieza a interactuar, conocer amigos. Nos damos cuenta que en su día a día también puede poner más límites con la familia,
sale más con personas de consentido y a los 6 meses que volvemos a hacer esta valoración, nos damos cuenta que su nivel de depresión disminuyó, su nivel de ansiedad también y ya no hay muestra de un deterioro cognitivo, sino que este era a raíz de sentirse sola y de su nivel de depresión. Listo. Perfecto, mira, chévere, porque primero no me hablaste del impacto, ¿vale? Comenzaste a narrarme una cadena. Tú cómo llega y cómo hiciste, pero para recrear en este momento sirve porque me hablas que hay una línea base. Llega la persona y tú haces tu punto de partida. Siempre se recomienda en bastante documentación de medición la línea base porque me permite a mí hacer comparaciones. Existe por allí los modelos que permiten hacer una regresión de tu punto final al anterior cuando no tienes esa información, pero siempre va a ser valioso tener un punto de partida, ¿vale? Ahora, el impacto va a ser parecido al anterior porque estamos hablando que hay mayor autonomía, ¿no? Y la persona puede tener contextualmente se siente mucho más acompañada y existe un mejor entorno para ella. Sin embargo, para que eso suceda, ha habido previamente una operación que, si tú lo mires, estamos hablando de que seguro participó en las sesiones, participó en las citas, en los talleres, no sé. Y hay una suerte de indicadores previos que se han medido para lograr eso de allí. Sin embargo, hay algunos aspectos externos que son importantes tenerlos en cuenta, que tiene que ver amigos, la familia. Yo no sé todavía si tu organización también trabaja con amigos y la familia, pero si no, dentro de los habilitantes de cambio es una estrategia que tienes que saber cómo tú la consolidas. Imagínate que tú no trabajes con amigos y familia. No dices, no, yo trabajo solamente con la persona mayor y voy con esa cadena lineal. Lo fortalezco, lo acompaño y veo y valido que tenga la consistencia. Si el impacto es favorable, me atribuye que fue gracias a mí. Pero, ¿qué pasa si hay personas que no logran tener ese impacto que tú consideraste? La persona puede vivir más lejos, la persona puede estar en un entorno de conflicto con la familia, puede tener mayor entorno de ansiedad o otros elementos que tú no estás revisando. Entonces, al momento que uno analiza el impacto, comienza a verificar cómo otros elementos me van a ayudar a mí a atribuirme el impacto. Yo no puedo solamente pensar en que linealmente lo voy a lograr. Y puedo inclusive masificar el impacto gracias a atender otros puntos que antes no veía. No veía yo o lo puedo ver con algún aliado que forma parte de los demás elementos, ¿no? Cuando tienes datos y cuando comienzas a acumular datos, te puedes estar dando cuenta inclusive que tiene que ver también con algunas otras variables que forman parte de este proceso, ¿no? Yo por aquí apunté algo de las distancias, amigos, ¿no? Suena como demasiado difícil de repente, pero imagínate que en la línea base uno mapee cuántos amigos cercanos tiene una persona. O sea, puede ser, ay, ¿para qué voy a levantar eso? Pero en tu caso, si tú levantas eso, te puede ayudar porque la media, una persona al menos con 1 o 2 amigos cercanos de su círculo me va a ayudar a acompañar mi proceso. Entonces tiene que tenerlo, porque si no lo tiene, puedes inclusive comparar, como te digo, estoy simplemente concluyendo sin tener datos. Tú puedes decir el 80% de personas mayores que cuentan con 2 amigos al menos tienen mejores resultados. Entonces tú en tu línea base tienes que buscar que la familia, amigos, entorno, comenzar a tener checks de variables que me van a ayudar a ese impacto generado, ¿no? Porque obviamente no solo medir, sino se supone que buscamos masificar, porque eso me va a ayudar a tener mejores resultados en mi proyecto, en mi empresa, en mi organización, ¿no? ¿Listos? Ok, muchas gracias. Mayram. Ahora sí. Yo veo que Lucía tuvo que dejar de estudiar porque tenía que hacerse cargo de la responsabilidad de su madre. Su mamá ya tiene una serie de problemas físicos y muchos de los factores cognitivos están fallando. Ella está más preocupada todavía porque no hay una organización muy clara ni de los medicamentos, ni de las tareas, ni de los servicios que su madre necesita. Y cuando ha pedido apoyo a la familia para que puedan ayudarle a continuar ella a hacerse cargo de ser cuidadora, la familia
no, muy poco asumen esa responsabilidad y quieren colaborar, pero muy superficialmente. Ella ya siente los rezagos muy fuertes de lo que significa el cansancio, el estrés, el burnout, de lo que significa tener que cuidar a un familiar muy cercano. El amor no es suficiente, es se requiere de una técnica o de un apoyo necesario que pueda permitirle organizarse, establecer una red de familia de apoyo y sobre todo a ella tratar de ayudarla a que pueda tener esas ganas y ese impulso necesario para poder continuar con la labor de cuidadora de familia. Listo, Ah, Mayram. ¿Y cuál sería Pepe, el cambio esperado para esa persona? o sea, organizadamente bien, no solamente sus medicamentos, sus tareas, sus servicios. Segundo, lo que significa establecer esa red familiar de apoyo para el paciente y también para ella. Y cuando se tenga que tratar sobre el tema del burnout, o sea, el cansancio mismo de ella, tenga un soporte. Haya quien pueda reemplazarla por un tiempo corto o determinado para que ella pueda respirar nuevamente, sentirse bien y seguir con la energía. No hay Listo, posibilidad de, o sea, en el caso de ella es una hija. perfecto. Lo que me acabas de mencionar, y va a ser muy bueno para la siguiente parte, es muy bueno diferenciar el cambio esperado y los habilitantes. De hecho, muchas herramientas teóricas de cambio te hablan de cómo dinamizas los habilitantes, o sea, cómo habilitas que haya un cambio, ¿no? Cómo aumentas la posibilidad. Y tenerlo claro ayuda a validar si mi modelo de negocio, en qué tanto se involucran esos habilitantes y qué tanto no, porque si yo no logro organizar, no logro crear redes, la encuesta de valor está inmersa en los habitantes, porque es ahí donde uno sabe cómo facilita esos elementos que forman parte del cambio, ¿no? Entonces, un cambio para esta persona, entre otros más, porque es muy recreativo con mi equipo y con el resto de ustedes, de su equipo, es comenzar a pensar en todas las cosas que habitan el cambio, así yo no lo haga, así ustedes no lo hagan. Todas las cosas. Cómo se organiza, cómo genera una red, cómo genera soporte, cómo tiene más ingresos, cómo sueña mejor, cómo tiene un mejor transporte, cómo tiene un mejor proyecto de vida, un montón de elementos. Jamás ustedes van a poder cumplir con todos esos habilitantes, pero conocerlos me hace a mí comenzar inclusive a encontrar innovaciones ocultas, porque ahí aparecen diversas combinaciones. Oye, si mezclamos este proyecto que crea redes de apoyo con lo mío, podemos habilitar el cambio. Me permite a mí saber que puede aumentar la posibilidad de generar este cambio que yo estoy esperando, ¿no? Entonces, ese es uno de las de los grandes valores que yo veo en mapear estos habilitantes. Más allá, o sea, si de una para medir hacemos un dashboard técnico con los indicadores, me pierdo la oportunidad de aprender, que justamente es lo que yo estoy en contra de las herramientas con indicadores listos para ser medidos. Si yo no aprendo y no tengo información, me estoy perdiendo la oportunidad de poder inclusive innovar, validar la propuesta de valor, validar con quienes tenemos aliados y validar que todo esto tenga una posibilidad de amplificarlo. Es simplemente la lógica de a mayor información y conocimiento, más oportunidades de ganar. O sea, siempre es a mayor, más posibilidad, ¿no? Y a mayor información de valor, ¿eh? Porque estamos hablando que estamos contextualizando la problemática, ¿no? Eh, y esto lo aprendí de algo, obviamente, un poco más, a ver, medio filosófico, pero tiene que ver con
que una persona vagabunda en la calle no huele mal, ¿no? Huele mal porque está en la calle. Y ese contexto de porque está en la calle cambia toda mi manera de percibir a una persona, un habitante de la calle. Porque te pones a preguntar, ¿por qué está en la calle? Ah, porque tiene un problema mental, porque tiene un problema económico, tiene un problema de oportunidades, hay un problema en la localidad, hay un problema en los vecinos, hay un problema en las escuelas. Comienzo a ver un montón de elementos que forman parte de mi entendimiento de la problemática, ¿no? Ustedes ya han escuchado a muchos autores, muchas autoras que dicen el problema, ¿no? El enamorarse, el entender el problema. Ahí está la razón de toda la creación de un negocio de impacto. Siempre pensar en el problema, ¿no? Al que estoy atendiendo yo. Bueno, voy a continuar. Entonces, a mí me tiene que dar la teoría de cambio una flexibilidad de pensamiento. Pensamiento-acción. Si la teoría de cambio es una lista en Excel de indicadores y no me permite pensar, estoy básicamente con una lista de indicadores y no le sumaría más. La teoría de cambio, cuando se utiliza en el sector de impacto, justamente es algo que me tiene que ayudar a identificar hitos y condiciones para ese cambio que yo quiero provocar. Entonces, ¿yo cómo leo esto? El cambio esperado lo tengo que habilitar. Y para eso tengo un llamado a la acción, para ver cómo me voy a comportar, qué voy a hacer, qué decisiones tomo a través de este cambio, ¿no? Lo ideal, en el mundo ideal, sería que un negocio social empiece por una teoría de cambio antes de una propuesta de valor, pero obviamente siempre esto viene después porque después nos dicen, no, pero es que los posibles inversionistas o el concurso pide cuáles son esos indicadores, a cuántas personas estás atendiendo, cómo mides el cambio, cómo evidencias que hay un cambio generado, ¿no? Y cómo forma parte esto de tu arquitectura empresarial, de negocio, que ahí viene lo difícil. Yo quiero un cambio, yo quiero autonomía. ¿Cómo hago para medir eso y que forme parte de mi gestión cuando es costoso y complejo? Ya hace un rato una compañía dijo que entrevistaba. Las entrevistas son valiosas, pero forma parte de tu negocio estar entrevistando trimestralmente, mensualmente a una muestra, la muestra representativa, tienes analizado ese proceso, quién lo va a hacer, tiene sesgos, tiene preguntas bien formuladas, ¿no? Y obviamente gracias a la tecnología ahora podemos tener banco de preguntas, podemos validar si tienen sesgos y toda esta información. Pero si tú tienes buenos habilitantes construidos y un entendimiento del cambio esperado, puedes tener un buen prompt para trabajar con IA posteriormente y poder pedirle una construcción de indicadores basado en esos habilitantes y ese cambio esperado, ¿no? Por eso es tan valioso tener esta información. Aquí no presumo que revisemos toda esta diapositiva, pero me gusta esto que cuando aprendí teoría de cambio, bajo el concepto de proceso creativo y consciente de ese futuro, donde tengo siempre supuestos y proyecciones. Es inevitable. Estoy yo analizando ese pensamiento del futuro, de cómo yo viro las condiciones y los hitos claves. Pero al ser eso, tampoco es una verdad absoluta. O sea, yo no puedo suponer que todo lo que voy a hacer y va a funcionar siempre. Estoy suponiendo y voy a comenzar a trabajar en esos supuestos. Pero al momento de la diapositiva anterior, que me tiene que permitir a mí ser flexible para pensar y accionar, debo tener constantemente aprendizaje para poder hacer los cambios que necesito y no tener una receta absoluta. Mi indicador puede seguir siendo siempre la autonomía de personas mayores, pero mi habilitante, mi estrategia, la forma en cómo yo concibo eso, no puede ser una sola receta, porque me doy cuenta que por más que yo haga un trabajo y de acompañamiento, si no tengo esos elementos que forman parte de las redes de confianza, amigos, la familia comprometida, presupuesto, condiciones mínimas de saneamiento, de higiene, no sé, acceso a salud, no voy a lograr el cambio que quiero porque son elementos necesarios.
y también me ayuda a identificar cuál es mi público objetivo o mi tipo de cliente y mi tipo de beneficiario con que voy a trabajar al momento que yo voy a comenzar a identificar el cambio que genero y cómo lo habilito. Si yo sé que voy a trabajar con colocación de crédito para personas que tengan al menos un soporte, no puedo trabajar con personas que estén en una condición de vulnerable económica que no pueden tener capital de trabajo. Por más que yo quiera trabajar con personas mayores en ese contexto, no puedo trabajar con ellos. Tengo que trabajar con personas que sean pensionadas o que tengan algún ahorro. Por más que yo quiera el impacto para todas las personas mayores, tengo que segmentar correctamente dónde está el impacto que voy a generar. Porque en ese público no voy a generar impacto. O sea, por más que quiera trabajar con ellos, inclusive hay un elemento que llamamos en el sector social que es la acción con daño. Yo puedo trabajar con un público mal focalizado, puedo hacer talleres de autonomía, liderazgo, pero su entorno y su contexto es tan precario que yo no puedo facilitarlo con lo que yo tengo. Le corresponde otra clase de programa, otra clase de ayudas, otra clase de estrategias. Por eso, entender el cambio es súper estratégico porque me da herramientas, inclusive para focalizar y desarrollar mi impacto. Entonces, una de las cosas que en esta clínica considero relevante es poder identificar esos habilitantes. Redes de confianza, organización, soporte emocional. Esa es mi lista de cómo yo voy a habilitar el cambio. Y la otra es cómo contribuyo a ese habilitante. Y sobre todo, ¿con quién? Si lo hago solo, pues fantástico. Pero realmente es, como les decía, es tan multicausal y complejo el impacto que debo de identificar con quién puedo generar esas condiciones habilitantes, ¿no? Con qué aliados. Entonces, y esto lo dije hace un rato como ejemplo, pero especialmente lo he vivido con nanocréditos para personas que están desarrollando negocios del día a día y les entregan pequeños financiamientos. La mejor alianza para esta organización que hacía esto es tener una ONG que trabajaba temas de soporte emocional y temas de educación financiera y elementos que comiencen a ayudarme a poder modelar y comenzar a mejorar el cambio que estoy desarrollando, ¿no? Entonces, paro aquí un momento a ver si tienen preguntas, porque esto tiene que quedar claro para ustedes, esta herramienta. Mi lista de habilitantes y cómo contribuyo a esos habilitantes. Y si alguien quiere poner como ejemplos, sería súper genial. A mí, sobre todo, me da por preguntarme, bueno, o sea, hay un cambio de actitud que uno tiene que tener, ¿no? Pero yo más que en habilitantes suelo pensar en trabantes. ¿Cómo me saco de encima las cosas que traban la cuestión? Pero entiendo perfectamente que acá estamos hablando de otra cosa. No, El pero está problema súper es bien. que... De hecho, ¿Perdón? está súper bien. De hecho, yo sí buscaría una columna de bloqueadores o trabantes del cambio, que se conversa con el habilitante, porque tengo que buscar cómo habilita esa cosa que me traba, pero de repente el pensamiento Claro, del es la bloqueo negativa. está Es súper. la negativa del habilitante, digamos. Ajá, pero me gusta bastante. Yo creo que a esa herramienta le agregaría, Raque, un tema de bloqueos o trabantes, porque inclusive podría comenzar de allí. ¿Qué me traba a mí el generar el impacto? Y creo que ahí importante identificar si está bajo mi control o no, ¿no? Porque lo hemos hablado, o sea, qué cosas, porque hay como cosas externas que no están dentro de su control. Entonces, a lo mejor desde ahí también es una mirada de, bueno, esto no lo puedo yo medir el impacto porque hay un bloqueo de algo que no está en mi control, entonces por ende yo no puedo habilitar ese cambio, ¿no? Entonces ahí también les ayuda a lo mejor repensarse si en realidad ese impacto que quieren generar se puede, porque si no está en su control y ustedes no lo pueden habilitar y hay un bloqueo externo, pues ni para qué medirlo, ¿no? O sea, Sí, tal cual, pero considerarlo y mapearlo a mí me parece muy importante. Inclusive me puede hacer renunciar a una focalización que yo tengo.
yo selecciono un grupo de personas, pero si sé que tiene esta característica que está más cercano al bloqueo y yo no voy a hacer nada para desbloquearlo, prefiero renunciar a esa focalización. No sé si me dejo entender con eso. Igual estoy siendo súper generalista, va a depender mucho del modelo de negocio. Pero vayamos con algún ejemplo. ¿Quién quiere participar? Mapeemos bloqueos, mapeemos habilitantes y cómo generamos esas Bueno, contribuciones. nosotros somos una empresa 100% digital Ujú, y para nosotros un habilitante muy importante es la conectividad. Trabajamos sin conectividad, eh, y justamente una de las cosas que nosotros hacemos para que las personas se puedan conectar es disponibilizar ese espacio, ¿no? de conectividad en los casos en los que no existe, obviamente. Pero la conectividad para nosotros es un habilitante porque la gente tiene que utilizar la plataforma en línea. Ahora, dentro de la misma cuestión de utilizar la plataforma en línea y la conectividad, nos pasa un montón que la gente es, una traba que tenemos en el mismo espacio es que la gente suele ser celosa de utilizar sus propios recursos cuando el agregado de valor es de un otro, ¿no? Entonces tenemos una traba, nosotros somos muy de la filosofía de bring your own device y tenemos una traba ahí de usabilidad emocional o de compromiso, alineamiento, hay que ver cómo lo ponemos, pero el usuario dice, no, pero ¿por qué voy a usar mi teléfono? No quiero usar mi teléfono, dame vos un teléfono. Entonces tenemos esa cuestión con la conectividad ahí. ok. ¿Y el público objetivo quiénes son? Nosotros trabajamos fundamentalmente con profesionales de la salud que tienen, digamos, la posición de tomar decisiones en el espacio de la neurodegeneración. Ujú, Todos ahí, enfermeras, psiquiatras, gerontólogos, neurólogos, neuropsicólogos, porque nosotros tenemos una herramienta que permite, haciendo una grabación de la voz, determinar el estado de salud neurocognitivo. Entonces es un termómetro fancy, digamos, es como tomar la claro. temperatura, solo que en lugar de tomar la temperatura, medimos un montón de indicadores que hablan de la salud neurocognitiva. Pero en definitiva es como tener un termómetro en la mano. A mí el ejemplo que más me gusta es el tensiómetro, ¿no? Para medir la presión arterial. Bueno, nosotros somos el tensiómetro de la salud neurocognitiva. Y para tu punto de vista, el impacto que generas, hacia dónde más, hasta dónde te vas en el impacto. ¿Hasta dónde te vas en el impacto? ¿A qué me refiero? Tú puedes tener un programa, voy a hacer de otra cosa, un programa de cocina saludable para contextos rurales, por ejemplo, y comienza a tener resultados en una mejor alimentación, una mejor alimentación, mejor salud, mejor asistencia escolar, mejor nutrición, disminución de anemia, no capacidad cognitiva mejorada. Mira, me estoy yendo cada vez más, Sí, ¿no? Y sí, sí. obviamente medir eso es cada Nosotros, vez más complejo. nosotros tenemos como capitas, no quiero aburrir a la gente, pero la capa más superficial del impacto es el cambio en la movilidad. Nosotros permitimos que la gente se mueva mucho menos, ya sea porque se mueve el profesional y está cerca de los clientes finales o porque los clientes finales no tienen que movilizarse hacia un centro primario de salud o lo que sea. Lo primero es movilidad y ahí podés poner el proxy que vos quieras. Nosotros utilizamos, dependiendo de con quién estemos hablando, cantidad de dinero ahorrado en movilidad o cantidad de toneladas de dióxido de carbono. Depende de con quién estemos hablando, porque la movilidad es un gasto en energía, en definitiva. Una segunda capa que tenemos en el impacto es nosotros alargamos, hay casos en donde hemos hasta triplicado la ventana de gestión de la neurodegeneración. La neurodegeneración se descubre siempre mal, tarde, hay poco para hacer, es costosa, pero cuanto antes, y esto está demostrado, digamos, hasta el cansancio, cuanto antes vos descubras el inicio de la neurodegeneración y aumentes la ventana de acción, sale más barato, mejora la calidad de Claro. vida, cambia la capacidad de la gente para tomar decisiones económico-financieras, las familias se entrenan en lo que va a pasar. Entonces, ese
aumentar la ventana de acción, que es muy difícil de medir, porque uno, tipo, es como, me mido contra lo que no sucedió, ¿no? Pero si uno tiene un centro de salud primario, uno sabe, esto lo tenemos medio en un cliente en Kenia, tipo la edad promedio que tenían al empezar el tratamiento antes de empezar a trabajar con nosotros y la edad promedio que tienen hoy. Entonces, sabemos un poco cuál es ese impacto y esto sigue para adelante en todo lo que tiene que ver con inversión público, privada, de Sí, gestión claro. de las políticas públicas. Sí, súper. No, ahí está ese justamente el momentum que le dicen del impacto, ¿no? Que viene lo que viene después de eso, que está súper complejo como tú dices, pero se puede igual crear una fórmula y una valorización económica de cuánto ahorro se está generando. Ya, tanto más a la derecha es inclusive si estamos hablando de un servicio público donde el Estado asume ese presupuesto, Claro, cuánto ahorro es público. Súper claro. complejo, pero se puede medir, o sea, está allí, ¿no? Capturar esa información es relevante, pero nada, me queda clarísimo. Gracias. ¿Verdad? Génesis o Blanca. Ana Blanca estaba primero. Gracias. Bueno, por ejemplo, nosotros, digamos que lo que queremos modificar o en lo que incidimos es en el tema del aislamiento social o de la soledad no deseada. Entonces, lo que les platicaba hace rato es que yo sí, o sea, hago una primer valoración en donde mido el nivel de depresión, el nivel cognitivo, el nivel de ansiedad y las redes de amigos o las redes de apoyo en este caso, ¿no? Y también el nivel de dependencia. Pero eso lo mido con las personas que me pagan esa valoración. Entonces ahí hay un tema, porque, por ejemplo, no sé, de las 300 personas mayores que pueda haber en consentido, a lo mejor 10 pagan su valoración y no tengo datos de todas las demás personas. Ahora, por ejemplo, nosotros, o sea, de los que sí me pagan, a los 6 meses vuelvo a hacer la valoración y me doy cuenta, pues, que funciona. O sea, sí disminuye su nivel de ansiedad, sí disminuye, en ocasiones el tema cognitivo, porque hablamos de una pseudodemencia, no sé. Este, pero, ¿qué pasa con los que no? O sea, con los que no, lo que hacemos, pues, bueno, yo a lo mejor podría hacer algo digital o un forms para tener y pues veo esos cambios, pero obviamente no los mido como tal, ¿no? Tenemos una sesión mensual que se llama el CHAL, en donde justo yo les pregunto y cómo están y cómo van, y que a lo mejor eso pues podríamos medir de manera cualitativa, ¿no? El discurso, no sé, algún análisis del discurso o algo así, pero digamos que ahí es donde pues tengo como mi bloqueo quizá, porque Ujú. pues obviamente económicamente sí me requiere dinero y tiempo el estar haciendo estas valoraciones por persona, ¿no? A lo mejor con temas digitales pues podría mitigar ese costo y tener esos datos, pero solo lo hago hoy con las personas que pagan esa valoración. Ok. Pero, por ejemplo, si estás ante inclusive en este proceso de aceleración, ante el Bit Lab y te dice, ¿qué impacto generas? Qué le respondes tú? Ya para entender lo que haces. Pues combatir el aislamiento social a través Ujú. de talleres, terapias, viajes y actividades, experiencias de interacción social, justo, ¿no? Y cuando, digamos que lo que yo pongo aquí como indicadores, pues son un poco más sociodemográficos, a cuántas personas, horas, Claro, cosas claro. así, pero tengo Es, pocos, o sea, claro, pues sí. estás dando por hecho que
que los talleres y todo eso es bueno, ¿no? Es bueno y vale la pena porque es un espacio donde ellos están haciendo algo que no estaban haciendo antes. Y entonces nos hemos llegado dentro de esta ruta, esta cadena de impacto, a un indicador básicamente de producto que le decimos. Número de talleres, Sí, número de sesiones. Y exacto. ya, ahí es donde Número hay de un horas. desafío muy, muy relevante porque ¿cómo sabes que realmente eso es significativo para las personas, no? Estás ahorrándoles, eso es súper complejo, pero a ver, estás aumentando su esperanza de vida, estás aumentando su proceso de salud mental, otro tipo de elementos. O sea, tienes que encontrar alguna variable que te pueda atribuir a que hoy como están ha sido gracias a todo el proceso que han pasado contigo. Ujú, Inclusive, simplemente tener una agenda de semana que antes no la tenían, puede ser inclusive un impacto importante. O sea, claro. pero tienes que comenzar a identificar cuáles son esos indicadores que te pueden hacer que se atribuya que gracias a tu gestión están siendo o están tomando mejores decisiones, están teniendo una voz que no estaba siendo escuchada, pero tienes que encontrar algún elemento, un indicador. Creo que lo que tú cobras por eso es un servicio, pero no podemos confundirlo con la medición, ¿no? Sí. Tienes que encontrar algún elemento y aquí es donde ya vamos a trabajar seguro en otra sesión, es cómo se integra en tu operación. Que Ujú, todos tus talleres, el día de inicio, tienen un formulario con 2 preguntas que no tenía antes. Tienes que sí. colocarlo y la persona, tienes que hacer que inclusive trabaje gratis ese proceso. Tu equipo o quien sea, o tu herramienta, cómo se inscriben o cómo terminan una sesión, tienes incrustado esas preguntas o esos monitoreos que son relevantes. Una tablilla con caritas o un forms con algo, con una imagen, pero que se vaya marcando constantemente te permite tener datos acumulados, ¿no? Y los datos acumulados te va a permitir después demostrar que vale la pena el método, el modelo de lo que tú estás desarrollando, ¿no? Cómo se atribuye al impacto, ¿no? Sí, justo. Sí, porque solo lo mido, pero sí como un servicio, exactamente. O sea, quienes me pagan. Sí, y eso está bien, pero dentro de, ahorita vamos a ver una diapositiva, alguien más había levantado la mano, ¿cierto? El tiempo nos super ganó. Sí, pero como mi modelo de negocio es bastante similar al de Blanca, me ayuda bastante cada vez que ella habla. Nosotros vamos con Raque a hacer lo que le llamamos una batería de indicadores, ¿no? Para seleccionar más o menos. Eso es muy fácil, de hecho, y ajustarlos. Lo que es ganador es ver cómo ese modelo de medición, mis 2, 3 indicadores, 4 que voy a tener, no hagan más que eso, por favor. O sea, realmente es poco lo que tienen que identificar. Se inserta en mi modelo de operación. Tiene que estar insertado. Tienen que encontrar la manera en que eso sea algo de la operación. Si mira, la gente de marketing, de ventas, de comunicación, de administración esté insertado. Si algún día tengo presupuesto y si ya lo tienen para contratar a alguien de monitoreo y evaluación, que la persona también piense en esto. El desafío estratégico de medición es cómo hacemos que las personas consideren que esto es relevante para su día a día y para su operación. Si no es relevante, no lo van a medir, lo van a medir muy mal. Y se va a medir como se mide a veces muchas cosas. Por favor, que levanten el cuestionario y inmediatamente hace que las personas respondan la pregunta rápido, pero esa información no sirve para nada, porque no estás realmente naturalizando el proceso de información, ¿no? Para que puedan responderte inclusive con la sinceridad que se necesita un proceso de evaluación. Yo voy a ir con esto. Básicamente la herramienta tiene unos números donde yo voy a escribir el problema. ¿Qué problema observo en mi emprendimiento, en mi negocio, en mis startups? ¿Qué cambio estoy esperando? Que ustedes lo han dicho, el número 2. Y ahí voy para atrás. Ya, ¿cómo lo habilito? Se supone que ya hice mi inventario de habilitantes, ¿no? Y ese inventario de habilitantes me permite también saber cómo se contribuye, que me ayuda a responder la pregunta de actores. ¿Con qué actores pueden intervenir ese cambio que estoy esperando? Con eso ya tienen la información, que no es poca cosa, para poder entender cómo está mi estrategia, mi propuesta de valor, qué indicadores tiene bastante consistencia que aparezcan en mi tablero de indicadores, en mi dashboard, en mi ruta, en mi marco de resultados.
Ya con esta teoría de cambio me permite a mí mostrarlos. Yo sé que si ustedes googlean teoría de cambio, van a encontrar un montón de tableros de indicadores, ¿no? Pero los autores que me gustan es que la teoría de cambio justamente piensa en esta teorización que se tiene, más compleja y abstracta. Y a veces parece un desgaste, pero mírenlo como algo que me tiene que permitir aprender. Y aquí extraigo ya los indicadores, las metas, los hechos verificables, cómo yo evidencio que es una meta, cómo evidencio que estoy cumpliendo ese indicador, ¿no? Y con eso, en la sesión siguiente, lo que trabajamos con cada uno es tener esta ruta de impacto, es decir, indicadores de impacto, o sea, el final, los indicadores de resultados, de actividades y qué insumos tengo. Acá tengo otros ejemplos que les voy a pasar, pero básicamente es poder saber cuáles son de esta cadena, cuáles son este gran impacto que yo espero tener, cuáles son esos outcomes, que es el impacto esperado, que es más complejo medir, pero que tiene que estar como teorizado para hacer la teoría de cambio, es autonomía, ¿no? Este elemento mucho más amplio y complejo, pero para yo lograr ese outcomes tengo que lograr esos resultados, ¿no? Y estos resultados son justamente lo que me deja mi gestión, lo que yo inmediatamente logro al terminar mi operación. Y mi actividad son las cosas que yo hago, ¿no? Número de talleres, número de sesiones, número de eventos, número de elementos, cosas que forman parte de mi proceso, ¿no? Y que si yo no lo monitoreo y no lo mido, ¿cómo puedo saber que logro esos resultados? Ahí me puedo estar dando cuenta que estoy haciendo actividades de más o de menos que no son significativas para el resultado. Y estos resultados los mido porque me permite a mí identificar los outcomes finales, que es el impacto final. ¿Listo? Entonces yo creo que lo que me quedaría ahora para no tener demasiada información, aquí me quedo, en esta herramienta. Problema, cambio esperado, cómo lo habilito y qué actores. Con esta información, para una siguiente clínica, estamos listos para construir su cadena, la elección de indicadores y que se vayan ustedes con estos indicadores e identificar en el modelo de operación dónde se captura, dónde está ese momento donde se captura ese dato de la manera más limpia y disminuir la cantidad de sesgo posible. Y Y nada más eso fue la sesión. para agregar, Roger, como que el contexto, eso también con el programa de Región Plateada, pues como saben, ¿no? Si algunos de ustedes ya han intentado llenar la herramienta de Impactia, les hacen estas preguntas, o sea, muchos también de los inversionistas de impacto o en esta misma, en el pitch, les van a preguntar cuál es el impacto generado. Y creo que el error número uno, justamente como dice Roger, es que ustedes hablan de las actividades que hacen, no del impacto. O sea, no se van a justamente procesos, a lo que hacen, a estos como mediciones más como cuantificables sin pensar en verdad cuál es este impacto generado. Entonces, aquí por eso les quisimos traer esta herramienta porque esto es súper importante. Sí, la parte de su modelo de negocio, sí, la parte de los números, que ya lo vimos la semana pasada, pero también eso, o sea, cómo ustedes tienen claro cuál es ese impacto que ustedes se pueden atribuir o que por lo menos tengan mapeado también cuáles son esos actores, aliados estratégicos, porque como saben también vamos a tener sesiones de conexiones y que aprovechen, o sea, si los tienen identificados también ahí cuando estemos en la ronda de conexiones que puedan levantar la mano o cuando hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué necesito yo? ¿Qué puedo ofrecer? Que también esté esa conversación, no solamente de la parte operativa de negocios, sino también de la parte de cómo ustedes pueden generar este impacto y medirlo con estos aliados, ¿no? Que pueden llegar a tener. Entonces, bueno, con eso estamos a tiempito. Nos tomamos la fotito de cierre. Les Mi, agradecemos que estén mi, aquí. mi consejo es no correr con esta información o con esta herramienta como si fuera algo que tengo que llenar como tarea para alguien. Si esto me hace pensar a mí, me hace tomar decisiones, es súper estratégico y forma parte de la manera como estoy entendiendo mi negocio y mi propuesta de valor. Raquel, si quieres también le das mis datos, mi correo y alguien Claro. quiere como conversar o validar esto, lo revisamos. Pero esto no es para correr por una tarea, o sea, es de ustedes. De hecho, entender más la profundidad y el contexto y el impacto me hace muy rico mi pitch. Si tengo preguntas complejas del impacto, me dicen algo sobre el indicador, yo sé que voy a hablarles de algo que está lleno de elementos y habilitantes para que se puedan entender. Porque créeme que la gente sí minimiza el impacto cuando pregunta a veces y piensa que es un indicador nomás. Pero eso es una cadena tremenda y compleja, lleno de elementos, ¿no? Y aunque inclusive uno cuando busca qué pedir a una inversión,
tiene que mirar sus habilitantes, porque ahí está también lo que necesita, porque esos habilitantes masifican el impacto, ¿no? El impacto que también tiene que ver con, obviamente, retorno económico, que no hemos entrelazado eso porque sería otra manera de complejizarlo. Pero entendemos que aumentar el impacto para ustedes también es aumentar su materia financiera del negocio que tienen, ¿no? Está íntimamente ligado. Entonces, eso nada más. Nada más. Así de Solamente eso, de Roger. lunes de Semana Santa. Ay, bueno, Un ya gusto. se la Muchas saben, gracias, vamos a Roger. tomar. Sí, Dale, a ver cómo Raquel. vamos a medir aquí el impacto. Compónganos con un emoji cómo se van de esta sesión. Que además de las muchos corazoncitos por ahí, Listo, vamos por aquí caras con la de primera sorpresa, pantalla. asombro. Listo, vamos por aquí. Tenemos la primera pantalla y vámonos a la segunda. Listo, por aquí. Ahí me sale Aileen con una manito arriba. Ya Listo, ven ya que nosotros les estamos con hablamos las mucho fotos. de las renuncias. Bueno, ya saben de dónde vienen cuando hablamos de las renuncias, obviamente, porque pues lo que nosotros también queremos, o sea, también a ver, siendo muy honestos aquí. Nosotros no queremos que este sea un programa más, que obviamente sé que están aquí porque se quieren ganar el dinero del BID, pero que lo que en verdad, o sea, siendo ya bien honestos, pero también queremos que estas sesiones sean de valor para ustedes, que los hagan cuestionarse, que los hagan en verdad fortalecer no, sus modelos de todo, ¿no? De cómo están pensándose también el impacto, esos habilitadores de la parte de sus negocios, de los problemas que están resolviendo. Aquí la idea es justamente que también podamos nosotros ofrecerles un valor a ustedes no cuantificable con dinero, que no todo el mundo se va a poder llevar el dinero, pero que sí salgan de aquí y digan, oigan, sí, estos de Región Plateada me hicieron repensarme un par de cosas y que eso también a veces se vuelve más complejo, pero es bueno, ¿no? Es como si nos ayuda a tener mejores estrategias. eh, Esa es también una de los habilitantes que nosotros queremos aquí, hacerlos pensar más allá de solo validar lo que ya tienen. Pues muchas gracias. Nos vemos mañana y pasado. Vamos a tener tres sesiones esta semana porque después ya muchos se van de vacaciones, pero pues los que no puedan atender porque sabemos que algunos de ustedes sí se van a ir antes, que sepan que las sesiones van a estar grabadas y pues que esta semana, como ya vieron, les vamos a traer cosas muy prácticas con otros facilitadores también que van a traer como muchas herramientas prácticas para que las puedan implementar a sus tiempos también. Y Muchas vamos a gracias, Roger. seguir con esto, o sea, vamos a seguir con la parte de la medición de impacto, porque realmente nosotros estamos en cero y para Región Plateada es muy valioso para nosotros con la medición de impacto. Sí, vamos a tener otra sesión de seguimiento. Ahí estaremos en el cronograma, pero también en sus calendarios les estaremos diciendo cuándo hacemos la segunda sesión. También para que tengan tiempo de hacer este ejercicio, ¿no? O sea, esto Sí. fue una clínica 1 hora, pero la idea es darles tiempo que en verdad hagan el ejercicio de pensarse en a lo mejor esa semana y también con los mentores vamos a decirles que puedan a lo mejor socializarlo con ellos, tener validar como lo que han estado escribiendo y que ya lo traigan listo para cuando tengamos la siguiente clínica sea con esto ya un Ujú. poco más aterrizado. Sí, hagan eso. O sea, confíen en el proceso. La medición de impacto es todo un sistema de crear condiciones, indicadores, gente midiendo, recogiendo información. Pero sin esto, no lo vamos a hacer sostenible el proceso, ¿no? Simplemente va a ser, me invento unos o me comprometo con unos y no sé si lo voy a medir y entenderlo. O sea, tienen que ser parte de la estrategia de la organización y del negocio. Entonces, vayan con eso. Solamente construyan lo que les he dejado, que está súper sencillo de entender porque son habilitantes y esas condiciones. Con eso, lo demás viene y es muy sencillo. Hay demasiado material en redes para hacer eso. Lo que no hay es tiempo para pensar y construirlo. Eso es lo que no hay. Nunca hay tiempo para eso, ¿no? Y ya termina la sesión y regresamos otra vez al día a día. Y es donde no le pongo tiempo a esto que es importante. La declaración de importancia cuesta muchísimo en un emprendimiento, en un negocio, en una empresa, en lo que más vale, ¿no? Porque es parar a pensar en indicador, no me generan ni siquiera un peso, un dólar de contribución a hacer esto, aparentemente. Pero justamente todos los concursos y procesos y fondos de inversión
están cada vez más condicionados a que esto lo tengan claro ustedes y forma parte del discurso, de la estrategia y SUDEC, tener claro el tema del impacto. Buenísimo. Pues muchas gracias, Roger. Muchas gracias a todos. Bonita semana. Nos estamos viendo. Bueno, Chao, gracias. Chao, Muchas buen gracias. inicio de semana. nos vemos mañana. Muchas Hasta gracias. mañana.